Ya está Alexander. Buenas tardes, Alexander. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Esa galaxia no le escucho, no le escucho. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Elizabeth. Alexander, no lo escucho. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Y también a Elizabeth, ¿cómo no? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gusto de verle, profesora. Ismari se Gracias a Dios, profesora. Nuevamente. Se matriculó Ismari en el domingo. Nuevamente. Qué bueno. Sí, no, entonces me imagino que también Luis Quinto. Porque ahí están registrados en el curso. Entonces ya no van a estar solos, ¿verdad? Entonces, sí, leyeron el tema. Vamos a comenzar preguntando qué es acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es acción, Elizabeth? Acción es el medio legal, profesora, de pedir en juicio lo que se nos debe, profesora, o algo que consideramos que tenemos derecho. Así es, ¿verdad? Espérame. Ay, mira, se me achicó la pantalla. Mira. No sé, me pusiste mal esa diapositiva. Esperen, chicos, que se fregó la pantalla. Voy a tratar de abrir el tema también yo, profesora, porque no... Sí, está bien. Sí, voy a tratar de abrir el tema, permítame. Ahí está el Zoom ya. Este es el que está malo. ¿Están listos, chicos? ¿Cómo se clasifican las acciones? Profesora, las acciones se clasifican en reales y personales. ¿Qué más? Es grande la clasificación, vamos. Sí. Principales, también se clasifican accesorias. en principales y accesorias, también se pueden clasificar en petitorias y posesorias, perjudiciales y prejudiciales. Y perjudiciales, ¿verdad? Ok, perfecto. Así es, ¿verdad? Ya sabemos de que la acción es prácticamente la demanda, ¿verdad? Es la demanda. Es el medio legal para pedir en juicio lo que se nos debe. Entonces, ¿cuál es el objeto de las acciones cautelares? Vamos. ¿Cuál es el objeto de las acciones cautelares? Ustedes saben también de que podemos pedir medidas cautelares. Medidas cautelares se piden. Entonces, tiene por objeto una acción cautelar, pues garantizar, ¿verdad? Con la acción de condena ante el peligro de la mora, ya sea de un deudor y de su insolvencia. Entonces, ¿qué tipo de acciones cautelares contempla nuestra doctrina? Está el embargo preventivo, exacto, el aseguramiento de bienes litigiosos, la acción de ad exhibendum. Muchachos, ¿ya compraron el Código Procesal Civil nicaragüense? En esta semana yo compré el mío. Hay que comprarlo. Sí. Alexander, ¿ya lo compró? No, esta semana, señor profesor. Es necesario porque las medidas cautelares son 10. Aquí solo menciona 3, ¿verdad? Entonces necesitamos verlas. Vamos a estudiarlo todo. ¿Oyeron? Ya desde cuando entramos ahorita, no sé cuántos procesales van a ver ustedes, 2 o 3. Tengo entendido que son 2. Sí, entonces, 2 son. Tenemos que meterle candela a esto, ¿verdad? Entonces, elementos del... ahora hablemos, vamos a hablar de los elementos. Es posible que haya hasta 2 temas de un solo, ¿vieron? Porque necesito que lo cubramos todo, ¿verdad? ¿Cuáles son los poderes o facultades que están inherentes a la acción procesal?
¿Cuáles son los poderes o facultades? Está el poder introductivo, el Exacto. poder impulsivo, el poder De recusar también. defensitivo, Recusar el al poder juez. cautelar, el poder impugnativo, el poder ejecutivo y por último el poder de recusar. Perfecto, perfecto, Elizabeth. Sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar ahora, muchachos, hay acumulación de acciones y hay acumulación de autos, ¿verdad? La acumulación de acciones, recuerden que se da cuando uno introduce la demanda. O puedes acumular varias pretensiones. Eso se llama acumulación de acciones. Y cuando nosotros hablamos de acumulación de autos, estamos hablando de que hay en varios juzgados diferentes demandas con los mismos autores, ¿verdad? Actor y demandado. Entonces, por ejemplo, puede ser un divorcio, una pensión de alimentos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, si hay diferentes expedientes en diferentes juzgados, los podemos mandar a acumular. Eso se llama acumulación de autos, siempre y cuando sean de la misma materia. No vamos a acumular un civil con un penal, ¿verdad? Y que más o menos estén dentro de la misma categoría del proceso, es decir, al mismo nivel, porque no podemos acumular uno que ya está por dictar sentencia, ¿verdad? Con uno que apenas está comenzando. Entonces, a eso nosotros empezamos a ver lo que es acumulación de acciones. Entonces, defíname lo que es la acumulación de acciones. Nosotros en esta diapositiva definimos lo que es la acumulación de acciones, ¿verdad? A ver, Alexander. Se puede decir, profesora, que es el ejercicio simultáneo de varias pretensiones materiales que tiene uno mismo o varios, actor entre uno o varios demandados. Acuérdese que esto es una figura económica procesal, profesora. Yo sé, yo sé. A ver, Alexander, la pregunta va para usted. Explíqueme. Dice el ejercicio simultáneo de varias pretensiones. Explíquemelo. Es decir que... ¿En la misma demanda? Dice que en la misma demanda dice ejercicio simultáneo de varias pretensiones, o sea que está solicitando, está requiriendo o está haciendo varias demandas, está en el mismo proceso, está pretendiendo varias, ¿cómo le diría? Solicitando varias pretensiones. Correcto, varias pretensiones en el mismo proceso. Exacto. Por ejemplo, ella está pidiendo el cuidado y crianza de los menores, la manutención de los menores, y haciendo así, ¿verdad? Y el divorcio puede ser también. El divorcio y la custodia, por ejemplo. Un ejemplo. Exacto, exacto. Entonces vemos nosotros que siempre va a haber una acción principal y varias accesorias cuando hay esa acumulación de acciones, ¿verdad? La principal, profesora, sería el divorcio y la accesoria serían las demás, porque sin divorcio no hay manutención de niños. Así es. En el caso de que te querrás divorciar. Si solo es pensión de alimento, entonces vas a tener que pelear el inmueble, la custodia, ¿verdad? Y en sí la propia pensión de alimento, ¿verdad? Entonces, pero siempre va a haber una acción principal y van a haber varias accesorias, ¿verdad? En esa acumulación de acciones. Perfecto. Sí. Vamos, sigamos. Vamos a otra pregunta. Muchachos, estas preguntas se las voy a mandar por el WhatsApp, ¿oyeron? Para que les puedan servir a ustedes. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la acumulación de acción objetiva? ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la acumulación de acción objetiva? Hay unos requisitos, ¿verdad? Sí, dice que ante todo es una facultad que corresponde solo al actor y no al demandante, perdón. En un segundo lugar, es preciso que haya unidad en la competencia de órganos, dice. Es lo que te decía, no puedes acumular un juicio penal con un juicio civil, ¿verdad? Ajá. Sí. Dice tanto en materia como cuantía, es decir, tienen que ser de la misma materia y de la misma cuantía. Ajá. Sí, tiene que ser objetiva, dice. La misma competencia, exacto. Correcto. En tercer lugar, es necesario que haya unidad de trámite o procedimiento. Así es.
Y en un cuarto lugar es indispensable que no haya incompatibilidad objetiva. Exacto. ¿Verdad? La incompatibilidad objetiva es que no podemos acumular un juicio penal con uno civil o un administrativo con un civil, ¿verdad? Son juicios diferentes. Bien. Correcto. Lo estábamos viendo. Estamos claros, ¿verdad? Estamos hablando de la acción. La acción es la demanda, ¿verdad? Correcto. Vamos a proseguir. La acumulación de acciones se puede dividir en dos categorías. ¿Cuáles son estas? Puede ser la subjetiva o liticonsorcio. Activa y pasiva. Explíqueme cada una. Cuando se refiere a la subjetiva o liticonsorcio, es característico de la pluralidad, profesora. De sujetos en la relación de obligaciones que se proyecta en la relación procesal. Exacto. Y en la acción y pasiva mixta, como la palabra lo dice, son dos, porque va mixta. Según la pluralidad existen los actores o demandas y a su vez se activa y se divide en propia, impropia o delegada y necesaria, profesora. Entonces podemos ver nosotros que pueden haber varios actores, varios demandados, ¿verdad? Sí, a eso como sí, anteriormente usted explicaba. Así es en la que se caracteriza la subjetiva, que es la litis consorcio, ¿verdad? Porque hay varias personas que están dentro de esta litis. Es decir, hay personas, porque no solo es un actor y un demandado, estamos encontrando nosotros personas que también tienen interés en este proceso, ¿verdad? Entonces podemos hacer un litis consorcio. También hay litis consorcio necesario. Por ejemplo, nosotros podemos poner de ejemplo que en la audiencia de vista necesitamos presentar a unos testigos, ¿verdad? Y para que puedas demostrar, por ejemplo, en juicio, de que también ellos son parte del problema. Entonces, usted los presenta, porque el juez necesita oír que es verdad, de que ellos también son parte de ese problema, ¿verdad? Entonces, se les manda a llamar a declarar, pero se llaman litis consorcio necesario, ¿verdad? Porque su declaración es indispensable para que el juez pueda tomar en cuenta esa situación a la hora de fallar. Un ejemplo claro que se lo voy a poner, si alguien demanda por alimento a un hombre que tiene mujer en su casa, con un niño y una mamá a la que él le da el 10%, y una mujer que se encontró en la calle, se metió con él y sale embarazada, lo demanda, ¿verdad? Entonces, el señor, al ser demandado, va a demostrar que también tiene otras obligaciones. En este caso serían los litis consorcios necesarios que se mandan a llamar de testigos, ¿verdad? Para que ellos puedan demostrar de que sí, efectivamente el señor mantiene a la mamá, le pasa el 10% de su salario y a la mujer también le pasa, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama litis consorcio necesario, ¿verdad? Bien. Estamos también frente a la activa, pasiva y mixta. Según la pluralidad existe en los actores o demandados. Y a su vez, la activa se divide en propia, impropia, delegada y necesaria, ¿verdad? Entonces eso va a ir dependiendo del número de demandados y de actores, ¿verdad? Que existan dentro de este proceso. Porque recuerden que hay personas que tienen intereses en el proceso. Antes, cuando nosotros teníamos el Código Procesal viejo, nosotros decíamos las tercerías, ¿verdad? Nosotros decíamos los terceros opositores en juicio. ¿Quiénes son esos terceros opositores? Esas personas que se pueden oponer en el proceso. Entonces, los terceros opositores en juicio pueden ser coadyuvantes o excluyentes. Eso lo mirábamos en teoría general del proceso, en primer año, ¿verdad? Y es coadyuvante, ¿verdad? Cuando los intereses de esta tercera persona se identifican con los intereses del actor o con los intereses del demandado. Y este tercer opositor puede ser excluyente porque sus intereses no se identifican ni con los del actor ni con los del demandado. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros retomemos en este estudio que vamos a hacer, que retomemos
que retomemos, muchachos. Bájele el audio a su teléfono, Elizabeth. Es necesario que nosotros retomemos lo que es la doctrina, porque el Código Procesal Civil nicaragüense no lo explica. Hay un montón de conceptos que no están dentro de ese código, ¿verdad? Lo que contempla el código es prácticamente el procedimiento, ¿verdad? Entonces vamos a tener que tomar en cuenta nosotros toda esa doctrina. Ustedes tienen el libro de la doctrina del doctor José Rodolfo Ortiz Urbina. José Rodolfo Ortiz Urbina. Lo pueden adquirir en Vitexa. Perdón. ¿Me escucha, Alexander? José Rodolfo, profesora. José Rodolfo Ortiz Urbina, Derecho Procesal Civil. Esa es doctrina vieja de él, ¿verdad? Pero él explica los conceptos. Nosotros no nos vamos a guiar por el procedimiento porque él explica también el procedimiento, porque el procedimiento lo tenemos en el Código Procesal. Pero cuando se trate de definir algunos conceptos, algunas figuras jurídicas, ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario también, o sea, yo siento como que el código está un poquito incompleto, ¿verdad? Para un estudiante que está viendo por primera vez el Código Procesal Civil, ¿verdad? Entonces, sigamos. Vamos a la siguiente pregunta. Explíqueme la modalidad de la acumulación de acciones. Cuando hablamos de modalidad, estamos hablando cómo puede ser, ¿verdad? Esa acumulación de acciones. Entonces puede ser cumulativa, sí, cumulativa o acumulativa. En la cual todas las pretensiones. En la cual todas las pretensiones materiales contenidas en la demanda tienen carácter principal, ninguna depende de la otra, son autónomas y deben ser resueltas todas. Con un ejemplo como este. Aquí no hay principal, ¿verdad? Entonces es cumulativa o acumulativa, en la cual todas las pretensiones materiales contenidas en la demanda tienen un carácter principal, ¿verdad? Ya. Es que vos no lo podés poner. Si vos querés no lo ponés, ¿verdad? En la demanda como una pretensión accesoria, sino que vos lo que podés hacer es: vengo a demandar el divorcio, señora juez, y pido, porque el juez no te va a pedir ninguna explicación del por qué se quiere divorciar usted, pero usted le puede decir: señor juez, las peticiones de ley, pido, 1, que los niños me queden a mí; 2, que la pensión de alimento, que usted calcule la pensión de alimento en base al salario que él devenga. Tengo tantos niños, con lo que demuestro con las partidas de nacimiento. O sea, no estás haciendo mención de una pretensión específica, solo la del divorcio, ¿verdad? Y seguido de todas las peticiones, la vivienda en la que viven es de él, pero en vista de que los niños están pequeños, entonces yo pido, señora juez, que declaremos el patrimonio familiar hasta que los niños sean mayores de edad, ¿verdad? Recuerden de que la declaración del patrimonio familiar tiene 2 beneficios. 1, que es el hecho de que no te pueden embargar la casa, y 2, no paga impuestos cuando la declaras el patrimonio familiar. Entonces, después vamos a la segunda modalidad, Alexander. Bueno, la alternativa o electiva dice, donde la modalidad que se funda en las obligaciones de dicha categoría que regulan los artículos 1904 y siguientes, la pretensión material será satisfecha con uno de los objetivos demandados, profesora. ¿Usted puede explicarme eso? Tratando de entenderle un poco, dice... ¿Alternativa o electiva? ¿O es una cosa o es otra? Sí, una o la otra, no son todas. O agarras esta o agarras la otra. Es decir, con pedir una, la pretensión material será entonces satisfecha con uno de los objetivos demandados, ¿verdad? Entonces, no se recibe un 100% del todo, o es una cosa o es la otra. Así es, pero eso va a ir en dependencia de lo que usted quiera, porque recuerde de que nosotros no podemos dejar inconcluso a quién le corresponde la guardia y tutela de los menores. ¿Cómo va a quedar la propiedad? ¿Verdad? ¿De cuánto va a ser el monto de la pensión alimenticia? ¿Cómo va a quedar el régimen de visita? ¿Verdad?
Estamos hablando en términos de familia y no hablemos en términos también de propiedad. De propiedad tiene que ser más específico, porque si usted está en una demanda de acción reivindicatoria, usted fue despojado. Algunas personas confunden lo que es el comodato precario con la acción reivindicatoria, ¿verdad? Ustedes ya vieron en la clase de bienes la acción reivindicatoria, ¿o no, Alexander? Creo que sí, usted nos la dio, profesora. Claro que se las di. Ahí está en el Código Civil la acción reivindicatoria, ¿verdad? Profesora, corríjame, la acción reivindicatoria es recuperar los bienes en manos de las posesiones que se encuentren, en manos de quienes estén, para que se devuelvan a usted, que se le regresen a usted. Claro que es la restitución del inmueble, ¿verdad? El titular ha sido despojado de su bien, es decir, ha perdido la posesión y en algunos casos hasta el dominio, ¿verdad? Entonces, la acción reivindicatoria solo la puede ejercer el titular de ese bien inmueble, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de posesión, si solo está poseyendo usted solo puede hacer uso de las acciones posesorias, que en nuestro Código Procesal Civil se llaman pretensiones posesorias. ¿Se acuerdan que antes se llamaban interdictos posesorios? Los interdictos posesorios eran 5. Querella de amparo en la posesión, querella de restablecimiento, querella de obra nueva, de obra ruinosa. A ver, y me falta una. De restablecimiento, de restitución, querella de amparo, querella de obra nueva y de obra ruinosa. Son 5. Entonces, esas pretensiones ahora no se llaman interdictos posesorios, ahora se llaman pretensiones posesorias, ¿verdad? Entonces, en esas pretensiones posesorias, cuando una persona demanda una pretensión posesoria es porque solo tiene posesión, no es el titular, ¿verdad? Recuerden que la posesión es un medio para adquirir un derecho, es decir, es un paso, tenés que llenar un requisito, porque podés oponer la prescripción de 10 años o de 30 años. Tenés que haber poseído 10 años y llenar los requisitos del artículo 888 para poder oponer la prescripción ordinaria ante el juez, ¿verdad? Y la prescripción extraordinaria es con o sin justo título y llenando los requisitos, los otros 4 requisitos del artículo 888, pero con una posesión de 30 años, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de que la posesión es peligroso, no se le puede andar dando posesión a cualquiera. Pero si usted fue despojado de su posesión y de su bien inmueble, usted puede entablar la acción reivindicatoria. Entonces, nosotros estamos hablando aquí también de comodato precario. El comodato precario se parece un poco a la acción reivindicatoria, porque también alguien está utilizando el bien, ¿verdad? Y no lo quiere devolver. O usted lo dio en arriendo, usted lo vendió. Estamos en comodato precario, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Eso es lo que me tiene preocupada, ¿verdad? Porque yo necesito que avancemos a pasos gigantescos para que lo podamos ver todo, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente modalidad. A ver, eventual subsidiaria. Subsidiaria, ajá. Es una modalidad. Sí, en lo que se hace valer por el evento, dice, para el evento de rechazo de la primera o principal demanda, sí, una segunda o tercera, o más accesorias. Es que pudiera ser que el juez te rechace alguna de las pretensiones, porque recuerden de que también cuando nosotros vamos a primera audiencia, el juez dice esto va, esto no va. Tenés que ratificar tus pretensiones en la primera audiencia. Entonces, a veces la gente pide 2 veces la misma cosa de diferente manera, ¿verdad? Es decir, le das otro nombre y estás pidiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, eventual o subsidiaria. Vamos a la siguiente, sucesiva. Que por el poder, sí. De lo anterior, eventual exige que el órgano decididor admita la pretensión principal o primaria para poder conocer y decidir las acumulaciones sucesivamente. Para poder decir, conocer y decidir de las acumulaciones sucesivas, ¿verdad? Sí. Bien, sí. Entonces, ahí estamos frente a la acumulación de acciones. ¿Qué es la acumulación de acciones, dijimos, Alexander? Era la acumulación de las pretensiones.
En una misma demanda vas a acumular varias pretensiones objetivas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te estoy haciendo la pregunta? Porque vamos a pasar a la acumulación de autos. Y es diferente, ¿verdad? Bien, muchachos, estudien. El procesal es una parte bien delicada que ustedes, si no estudian, no van a poder llevar su juicio, ¿verdad? Aquí ya estamos en la parte más pesada de la carrera. Bien, ¿cómo puede decretarse la acumulación de autos? Ahora vamos con la acumulación de autos. ¿Cómo puede decretarse la acumulación de autos? A ver, Elizabeth, vamos. Fundamentalmente a petición de las partes. Esto constituye un incidente que puede promover cualquiera de las partes, o litigantes en respectivos procesos, profesora. Sí. Porque pudiera ser tercero. Así es. Pudiera ser de que el actor diga, señor juez, mandemos a acumular todos los autos que esta mujer me ha abierto como cinco juicios, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y prácticamente todos están están dentro del mismo término de los procesos, ¿verdad? Entonces tiene que ser de la misma cuantía, de la misma competencia y de la misma materia, para que se pueda acumular todas esas demandas que están en diferentes juzgados, ¿verdad? Y se proceda a la acumulación de autos. ¿Ya? ¿Estamos claros, Alexander? Así, el momento estamos claros. Ok, sigamos. Dice, excepcionalmente, cuando los procesos se encuentran radicados ante un mismo juzgado o tribunal, se puede declarar de oficio. Eso es solo excepcionalmente, ¿verdad? Porque estamos hablando que es a petición de parte, pero excepcionalmente se puede de oficio cuando todos los procesos se encuentran radicados ante un mismo juzgado. Pudiera ser de que la mujer le metió una demanda y otra y todos cayeron en el mismo juzgado, ¿verdad? Todas las demandas que ha metido la mujer, como el sistema es aleatorio, el sistema de órdice es aleatorio, por casualidades del destino, todas han caído en el juzgado primero de distrito. ¿Verdad? Estamos hablando de un ejemplo. Entonces, ahí el juez, por excepción, puede decretar de oficio la acumulación, ¿verdad? De todas esas demandas que versan sobre prácticamente, en una lo demandó, qué sé yo, si cayeron en el de distrito, está peleando la propiedad, ¿verdad? Está peleando indemnización de daños y perjuicios. Vamos a ver que sean de civil y no de familia. No podés acumular dos autos que sean diferentes, ¿verdad? Tiene que ser del mismo órgano jurisdiccional, de la misma materia, de la misma cuantía, ¿verdad? Objetiva. Así es. Entonces, tiene que ser, ¿verdad? Todo tiene que estar de acuerdo. Y entonces ahí sale mucho más fácil, porque si la mujer introdujo varias demandas en el mismo juzgado, el juez de oficio va a hacer una sola sentencia, ¿verdad? Y las va a agarrar todas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Están entendiendo? Si hay algo que no entienden, por favor. Chicos, Alexander, Elizabeth. Bueno, al momento vamos entendiendo, profesora. Vamos entendiendo, Elizabeth. Claro, profesora, usted sabe que cuando no le entendemos, nosotros le preguntamos. Claro, claro. Entonces, bien, vamos a proseguir entonces. ¿Cuándo debe promoverse la acumulación de autos? Estamos hablando en qué momento. ¿Cuándo debe de promoverse la acumulación de autos? A ver. Dice que tiene un tiempo. Claro, tiene un tiempo. Dice tiempo para pedir la acumulación. Entonces, estamos hablando de la acumulación de autos. ¡Ay, se me... Qué barbaridad! Se descargó la computadora. Está por ahí, profe. Ya ahora sí. Estábamos hablando que cuál es el tiempo para pedir la acumulación de autos, ¿verdad? Sí, permítame. Ajá. Permítame que también se nos estamos esperando. Puede promoverse, profesor, en cualquier estado del proceso. Tiempo. Exacto. O en cualquier tiempo. Exacto. Y antes de la sentencia. Y se debe promover entonces el incidente ante el juez, que debe de conocer de los procesos acumulados, ¿verdad? El que se determina, dice, de la siguiente manera. Expliquémoslo entonces, Elizabeth.
Si los juicios están pendientes en juzgado de la misma jerarquía, dice. Exacto. Al conocido primero, este es el proceso más moderno, se acumula en el más antiguo. Exacto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay una acumulación, ¿verdad? Ellos están pendientes en juzgados de la misma jerarquía, ¿verdad? Pero al que conocía primero, es decir, el más antiguo, acumula, ¿verdad? El más moderno se acumula en el, acumula, dice, al más antiguo. Sí. Y las jerarquías son desiguales, porque puede ser de que uno esté en el local y otro en el de distrito. Entonces se acumula al de mayor jerarquía. O sea, esas son reglas, esas son reglas que establece la doctrina, ¿verdad? Sin importar tiempo, dice, del nacimiento de los procesos, no se toma en cuenta eso. Exacto. Entonces, simplifiquemos, Alexander, cuando el proceso es de igual jerarquía, ¿cómo se acumula? Cuando son de la misma jerarquía, se conoce por el proceso más moderno con el que se acumula con el más antiguo. Exacto. El moderno se acumula en el más antiguo. En el más antiguo, cuando sí. Son de diferentes jerarquías. Prevalece la jerarquía y no importa el tiempo. Entonces, prevalece la jerarquía. Si las jerarquías son desiguales, se acumula en el de mayor jerarquía. Estamos hablando del local y el de distrito, entonces lo vas a acumular en el de distrito. Sí. Sigamos. ¿Qué son los presupuestos procesales? Esta es una pregunta que ustedes ya la conocen, ¿verdad? ¿Qué son los presupuestos procesales? Estamos hablando que eso ya lo miramos en teoría general del proceso, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede explicar qué son los presupuestos procesales, chicos? Bueno, dice que desde el punto de vista lógico, los presupuestos procesales son los presupuestos sin los cuales no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso, o en otras palabras, requisitos, sin los cuales no puede iniciarse y tramitarse con eficacia jurídica un proceso. ¿Me pudiera dar un ejemplo, Alexander, de un presupuesto procesal? A ver, dice que son requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse eficazmente la demanda, el proceso. Y ahí podríamos dar un ejemplo. Eficacia jurídica. No completa un requisito X, por ejemplo, el acta de... Hablemos de una demanda del banco. El banco te está demandando. Por ejemplo, la partida de la... ¿Ah? Alexander. ¿Qué dijo, profesora? Podemos poner el ejemplo de que el banco lo está demandando a usted. Ajá. Entonces usted busca un abogado y le dice, ay, fíjate que me está demandando el banco, anda a ver ese expediente. Y va el abogado. Y usted le dice, te voy a dar un poder, sácale copia. Porque usted sabe que no puede ir el abogado a ver el expediente porque él no es parte en el proceso. Entonces tiene que usted darle un poder para que él se presente en el juzgado y le puedan dar copia. Le puedan prestar el expediente, fotocopiarlo y traer la copia a su casa. ¿Verdad? Correcto. Pero entonces cuando el abogado viene aquí a la casa y analiza el expediente, él se fija que cuando el banco lo está demandando, el abogado del banco no adjuntó la licencia que acredita el banco como una entidad mercantil. Ese es un presupuesto procesal. Entonces, perfectamente bien puede votar el proceso por ese presupuesto procesal. Entonces, nulidad absoluta de todo. Eso es ser astuto, profesora. ¿Cómo dice? Eso es ser astuto. Exacto, exacto. Entonces, por la falta de un presupuesto, usted puede votar un juicio. Por eso es bien bonita esa figura que se llama nulidad absoluta y relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Pero porque eso lo da la experiencia, votar el proceso. Sí. Profesora, eso lo da la experiencia, porque si usted me lo... Ahorita yo estaba... Claro. Ustedes van a tener experiencia también, muchachos, cuando ustedes ya se tiren a la calle, no tengan miedo. Uno va aprendiendo, ¿verdad? El juzgado no come, el juzgado te enseña y los golpes enseñan, ¿verdad? Pero aquí lo estamos diciendo. Lo que pasa es que los alumnos oyen y le entra por un oído y le sale por el otro. Hay alumnos que no estudian, ¿verdad? Pero aquí en clase se los decimos. Porque la experiencia que uno tiene como abogado se las trae a las aulas de clase. Pero el muchacho a veces mira que no
dijeron que iban a matricularse en este curso, los otros y no vinieron a la videoconferencia. Entonces, ahí son las lagunas jurídicas y los corre-corre, cuando a ustedes les cae un caso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero si aquí está todo, todos se les han dado las herramientas necesarias para que ustedes puedan abrir su oficina y llevar su juicio como abogado, ¿verdad? Entonces, esos son los presupuestos procesales. Un caso sencillito. Usted tiene que adjuntar en los juicios de familia el certificado de matrimonio, porque usted se quiere divorciar. Entonces, sin ese presupuesto procesal no te puedes divorciar. ¿Cómo le vas a demostrar al juez que estabas casado si no lo presentaste? Cierto. ¿Ah? ¿Verdad? Cierto. Entonces los presupuestos procesales son pero importantísimos, ¿verdad? Y cuando usted, así que lo mandan a llamar, fíjate que me demandaron así, usted tiene que desmenuzar de arriba a abajo ese expediente para ver por dónde puede atacar al actor, porque puede utilizar una excepción perentoria o dilatoria. Usted tiene que, yo les voy a dar unas diapositivas en donde están las excepciones perentorias, dilatorias, mixtas o anómalas para que ustedes las utilicen. Aquí lo que les estamos dando son las herramientas que ustedes van a utilizar dentro de los procesos. ¿Verdad? Profesora, una perentoria, una dilatoria sería, por ejemplo, si yo le digo al juez que yo dudo que el niño sea mi hijo y que yo necesito que le hagan el ADN. No. ¿Usted sabe que? No. ¿Usted sabe que? No, las excepciones perentorias. Dilatoria, en dilatoria. Ahí sería, las dilatorias dilatan el proceso. Pero pudiera ser que el juez no es competente. Hay que cambiar el juez. Esa es una dilatoria. No estamos, ¿verdad? Yo se las voy a dar a conocer. Se las voy a dar a conocer cuáles son. Eso es importantísimo que ustedes lo manejen. Así como tienen que manejar la nulidad absoluta y la relativa. ¿En qué momento usted puede alegar la nulidad absoluta o la nulidad relativa? ¿Verdad? Entonces, dentro del proceso, desde que inicia el proceso con la demanda hasta que termina con la sentencia, hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Verdad? Y entonces usted tiene que ser muy hábil para poder ganar el juicio. Y usted tiene que sustanciar el caso para darle elementos de juicio al juez y bases legales para que el juez falle y se incline a favor de usted. Porque decir, ve, como me decía la juez de la escuela judicial, la doctora Gladys, que ella es juez de León, juez único de León, me decía ella, yo respeto a los litigantes, porque muchas veces nosotros los jueces aprendemos de los litigantes. Entonces, va a ir en dependencia de la habilidad y de la destreza y de la investigación que usted realice sobre la materia que usted esté. En ese momento usted va a ir a un juicio de consignación, pues hágase máster en consignación, ¿verdad? Porque usted le va a dar los elementos de juicio y la base legal al juez. Puede ir a buscarse una sentencia ahí en jurisprudencia para que usted le brinda al juez y el juez dice, ve hombre, y no ha sido reformado. Y entonces Elizabeth tiene razón. Entonces el juez le está dando los elementos de juicio para que él falle a tu favor. ¿Me entiendes? Muchachos, los procesos son como un juego y gana el más hábil, ¿verdad? El más hábil. Así es. Entonces vamos a seguir con las preguntas, chicos. Bien. ¿Qué nos dice Carneluti? Para Carneluti, recuerden que Carneluti es un jurista también. ¿Qué nos dice Carneluti sobre los procesos, sobre los presupuestos procesales? Para él, ¿qué cosa es un presupuesto procesal para Carneluti? A ver, ya estamos por terminar, chicos. Y después vamos a hablar de Jaime Guas. Nos enseñan que los actos jurídicos... Con 2 minutos yo termino. A ver, chicos, ¿me escuchan? Está por terminar la videoconferencia. Entonces, sí, profesora, le escuchamos. Saludos, profe. ¿Cómo está Ismara? Entonces, bien, profesora. Estamos hablando de que cómo define Carneluti el presupuesto procesal y cómo lo define también Jaime Guas, ¿verdad? Esas son las 2 últimas diapositivas que nos harían falta, ¿verdad? Entonces, para Carneluti dice que los actos jurídicos pueden ser de 2 grandes categorías, vinculantes y los vinculados. Es vinculante, ¡ay, que grite este hombre! Es vinculante el acto del cual depende la eficacia jurídica de otro acto. Está vinculado un acto con el otro. Por esta circunstancia debe llamarse vinculado.
Los presupuestos procesales, según Carneluti, ¿cuáles son? Pues según Carneluti, la demanda inicial, que es un presupuesto de la sentencia. Si no hay demanda, no hay sentencia, ¿verdad? Los diversos pedimentos a instancias de las partes, pero es que ellos lo miran desde otro punto de vista doctrinario. Nosotros ya lo miramos como requisito. Y en realidad, si no hay demanda, no hay sentencia. Si no estableces la demanda, ¿qué sentencia vas a obtener? Ninguna, ¿verdad? Y los diversos pedimentos a instancias de las partes durante el proceso, que son los presupuestos de las resoluciones que sobre ellos recaen, porque si vos promueves un incidente, ¿verdad? Como es el de la acumulación de autos, el juicio principal se detiene y el juez resuelve el incidente. Entonces ahí es donde se produce la sentencia interlocutoria. Nosotros tenemos una sentencia chiquita que se llama sentencia interlocutoria, y esa sentencia interlocutoria se pronuncia el juez y resuelve el incidente, y después vuelve al proceso principal, que él va a dictar una sentencia definitiva en ese juicio principal, pero primero dictó una sentencia interlocutoria para poder resolver el incidente. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, le escuchamos. Pasemos a la última diapositiva. Jaime Guas. Sí. Jaime Guas dice que para él el presupuesto procesal es la circunstancia o conjunto de circunstancias que deben darse en un acto para que éste produzca todos y solo los efectos que normalmente va destinado. Por ejemplo, él clasifica por su extinción y por su intensidad. Ahí ya no miro yo. A ver. Dice que por su extensión. Por su extensión, los que recaen sobre la admisibilidad del acto al que afectan, ¿verdad? Y los que recaen sobre la fundamentación del acto. Y por su intensidad, los que precisa que hay que tener en cuenta sujeto, objeto, modificación de la realidad, ¿verdad? Pero esta es doctrina, ¿verdad? Nosotros nos vamos a sujetar a lo que dice el Código Procesal Civil, pero también ustedes tienen que saber de doctrina, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar la clasificación de Jaime Guas, de Carneluti, ¿verdad? Y entonces, hasta ahí llega la clase de hoy, chicos. Y después, después miramos que la clasificación de la competencia, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica la competencia? Y decíamos que eran territorio, funcional, objetiva, funcional o jerárquica, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que la doctrina clasifica la competencia de esta manera, ¿verdad? Atendiendo a los tipos que provienen de la estructura. Por ejemplo, la de territorio, esta está referida directamente al territorio y comprende el domicilio de las personas y la situación de las cosas. La funcional o jerárquica obedece a varios grados de jurisdicción, o sea, la estructura orgánica, 2 instancias y un recurso extraordinario, 3 grados de jurisdicción, y la objetiva, material o naturaleza y cuantía, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver más detenidamente. Me gusta en las horas de que nos miremos, ¿verdad? Para que nosotros podamos hablar más del procesal y debatir sí. en la presencial, ¿verdad? Me interesa. Y vayan comprando el código procesal, por favor. Y también hablemos del contenido de estos dos procesales, porque han simplificado un tercer procesal. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que ver los juicios, hasta 2 y 3 juicios en una misma clase, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver todo. Entonces, ese es un trabajo que yo lo voy a hacer adicional y paralelo, agarrando y lo podemos ir haciendo en el procesal 2, ¿verdad? Para que es donde ya se miran todas las demandas. Ahorita estamos todavía en los conceptos, porque hay conceptos que ustedes no los manejan dentro del Código Procesal Civil. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo en cuanto a esta videoconferencia. Muchas gracias, ¿verdad? No me fallen a la clase presencial ni a las virtuales. El Código Procesal Civil es importantísimo para ustedes, es el machete, es la herramienta que ustedes van a utilizar en todos los procesos. No falten, lo que ustedes no escuchen, no lo van a encontrar así nomás en la calle, ni en el código, porque el código no lo explica, ¿verdad? Muchas gracias, profesora. ¿Cómo no? Mucho gusto, Ismara. Y bienvenida. Buenas tardes, cuídense. Buenas tardes, Elisa. Alexander, gusto de oírlo. Bueno.